Hola a todos, ¿cómo están? Espero esté pasando una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo una nueva recopilación de la novela de El veneno del afecto. Recuerden que el link del fanfic original está en descripción. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta: ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento. Todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Siempre que se hablaba de las guerras de los Fauno, había quienes objetaban los distintos términos utilizados para describir a quienes luchaban en ellas. Por supuesto, Atlas, quien desempeñó un papel fundamental en el aspecto humano del conflicto, tendía a etiquetar a los ejércitos faunos como rebeldes. Si bien en otras fuentes, principalmente de autores independientes, se utilizaba una gama más amplia de términos para describirlos, uno popular era luchador por la libertad. Puede parecer una diferencia pequeña, pero dependiendo del reino en el que se residiera, ese término tenía connotaciones negativas para ellos. Atlas, quien tendía a inclinarse hacia la autoridad, tenía una reacción mucho más negativa ante la palabra rebelde. Mientras que en Vacuo, el término se usaba a menudo con orgullo, y más recientemente, algunos faunos lo han usado como una especie de desafío al Estado. En cualquier caso, el dicho lo que para unos es terrorista, para otros es luchador por la libertad se aplicaba a la mayoría de las rebeliones y conflictos civiles de la historia, tanto en el antiguo mundo de Ruby como en Remnant. Ahora, sin embargo, se encontraba cara a cara con el líder de uno de esos grupos rebeldes. O al menos, de su rama baleana. Al ver que un muelle no era lugar para una conversación, ella y Adam decidieron dirigirse a un café playero en ruinas. La decoración estaba descolorida, destrozada por años de abandono y tormentas, aunque sus sillas de madera seguían en pie, como esperando el regreso de sus dueños. Hacía un tiempo estupendo, y si hubiera estado sola, quizá habría decidido quedarse un rato más antes de volver. Patch tenía playas, sí, pero solían estar llenas de turistas de Vale, y prefería no tener que lidiar con ellos. De hecho, era similar a algunos lugares del mar Adriático. Después de todo, el Imperio de Cerdeña se enorgullecía de su industria turística. He oído que no trafican armas. Porque Adam Taurus fue directo al grano, prefería no perder tiempo. Ruby tenía una sensación similar, aunque grupos como el Colmillo Blanco acarreaban más problemas de los que merecían, pero presentía que irse sin más tampoco era una opción. Al menos, no sin luchar. Razones personales. El fauno macho había venido con un pequeño séquito, ocupado en asegurar todo el equipo sobrante que Ruby había traído. Tenía sentimientos encontrados sobre a quién iba dirigido su equipo. El hecho de que fuera un grupo armado y militante no le convencía. Se sentía al límite, si es que había una línea que cruzar, por así decirlo. Los productos falsificados y otras cosas estaban bien, pero el polvo y las armas la cruzaban. Entregar equipo militar, incluso si no era letal, permitía al Colmillo Blanco llevar a cabo más operaciones. Adam no pareció impresionado con su respuesta, pues apretó los labios. Comillas: ¿y acaso tus motivos personales interfieren con la liberación de nuestro pueblo? Comillas: todos los faunos participan en la lucha, aunque muchos no lo notan al principio. Quienes viven en los reinos siguen la misma vieja mentira que les enseñaron desde su nacimiento, que los faunos eran traidores y rebeldes. Indeseables. Algunos reinos, lo admito, son mejores que otros. Pero todos acaban interponiéndose en nuestro camino, y creo que tus habilidades y tu apariencia nos ayudarán a alcanzar nuestra meta de liberación. Ruby lo dejó seguir hablando. Parecía que Adam disfrutaba oyéndose hablar porque no reaccionó a su mirada de confusión. Entonces Ruby se dio cuenta, mientras estaba en forma de aparejo, tenía cuernos rojos que le sobresalían de la cabeza. Adam la estaba confundiendo con un fauno. Técnicamente, esos cuernos ni siquiera eran naturales, muchos Kansen de sangre de hierro los tenían por alguna razón, similares a las orejas de elfo de la Marina Real o, básicamente, de todo el Imperio Sakura. Creo que te equivocas. No somos aliados, y yo no soy de tu pueblo. Comillas: ¿y entonces qué? ¿Eres humano? Esa era una buena pregunta. ¿Eran humanos los Kansen? ¿Era ella humana? Ellos, nacidos por la gracia de los cubos de sabiduría, usaban sus propios recipientes como armas. Por mucho que lo intentaran, sus cuerpos nunca fueron verdaderamente humanos en cierto sentido.
Ruby era similar, ya que nadie más en Remnant podía ignorar los disparos e incluso la artillería de pequeño calibre sin usar aura o una apariencia. Siempre se sentía distante con las personas que no eran de su familia inmediata. Una diferencia de naturaleza o de otro tipo, Ruby a menudo se encontraba luchando por comprender por qué la gente hacía las cosas. En algún momento, simplemente aceptó que las cosas sucedían porque así eran y continuó con su existencia. El hecho de que no respondas es revelador. Quizás puedas ocultarlo entre los humanos, pero con el tiempo, se volverán contra ti. Llegarán a pensar que tu existencia es una afrenta a la suya y, con el tiempo, intentarán eliminarte como amenaza. El colmillo blanco lucha para que ese futuro nunca se haga realidad. Había quienes, en Ironblood y más allá, temían la existencia de los Kansen. Desde su origen en la tecnología de las sirenas hasta su supuesto poderío, se les atribuía arbitrariamente, como si pudieran volverse rebeldes y arrasar una ciudad en cualquier momento. No soy humano, pero tampoco soy amigo de tus métodos. Ruby se levantó, mirando directamente el visor de Adam. No me opongo a tus ideales, pero tampoco soy de las que se lanzan a perseguirlos. Cuídate, Adam Tauro. El afecto es un veneno, y podrías verte envenenado por tu afecto por los ideales que anhelas. Decepcionante, Adán resopló en respuesta. Un indeciso, como tantos otros. No supo qué responder. En cambio, ella y Swords se alejaron del café en ruinas, solo para volverse hacia Adam una última vez. Antes de irme, ¿cómo convenciste a Junior de contratarme específicamente? Era bueno saberlo, ya que la próxima vez que pasara algo así, Ruby podría ver si Junior estaba mintiendo. ¿Estaba contenta de que la hubieran engañado? No, y la próxima vez que fuera al bar, lo iba a colgar sobre su máquina de hacer hielo. Esas trituradoras de adentro no eran para presumir, y ella sabía dónde amenazarlo para causar el máximo impacto. Comillas Junior. Eision. Era sencillo, era el único contacto de Vale en el inframundo Fauno, así que era el candidato ideal. Parecía extrañamente ansioso por aceptar cualquier trabajo, aunque estoy seguro de que sabes más sobre él. Fauno. La voz de Ruby era apenas un susurro, pero Adán la escuchó de todas formas. Sí, es un fauno oso negro, tú más que nadie deberías saberlo. ¿Por eso trabajas con él? No. Es una pena que rechazara todas nuestras otras ofertas, aunque todavía no lo conozco en persona. Al ver la confianza de Adam en su respuesta, Ruby decidió que no corregirlo era lo correcto. Al pasar junto a los miembros uniformados de Colmillo Blanco, la mayoría se apartó al instante al verla. Atribuyó la mitad a que Adam la había recibido personalmente, y la otra mitad a que Swords flotaba amenazadoramente junto a ella. Sea como fuere, volvió al agua y emprendió el regreso a casa. Al revisar su pergamino, encontró una docena de llamadas perdidas, todas de su padre. Aquí vamos de nuevo. No era la primera vez que una entrega se atrasaba, y cada vez Tai Yang se aseguraba de llenar su pergamino sin parar. Quizás molesto, pero era solo su forma de demostrar afecto, su veneno, por así decirlo. Fin de capítulo. En los muelles de Vale, decenas y decenas de almacenes abandonados se alineaban ordenadamente en filas junto a las grúas inoperantes que antaño eran el sustento del comercio en Remnant. En esos almacenes abandonados, a menudo se encontraba de todo, desde ocupantes ilegales hasta personas sin hogar. Como la ciudad carecía de viviendas asequibles para los más pobres, era inevitable que acudieran en masa a los únicos refugios gratuitos de la ciudad. Por desgracia, eso también significaba que las organizaciones criminales los encontraban sumamente atractivos para establecerse. Por eso, Swords estaba colgando a Roman sobre un muelle justo afuera de un almacén medio derruido, con sus matones observando de cerca, sin atreverse a intervenir. Sacúdelo un par de veces más, y luego estaré satisfecho. Ruby le indicó a Swords que volviera a saltar, lo que hizo que el experto ladrón se agarrara aún más fuerte a su bombín. Comillas, eres una amenaza, Rojo. Una maldita amenaza. Esto no tiene nada de profesional. Chantajearme en el almacén de polvo tampoco fue profesional. Además, ella no era la que colgaba de su aparejo en ese momento, así que él tenía poca o ninguna influencia en el asunto. Neo. Deja de grabar y ayúdame. A su lado estaba la compañera de Roman, Neopolitan, o simplemente Neo, como ella prefería, quien simplemente grabó todo en su pergamino. Con una enorme sonrisa en su rostro, Roman seguía gritando, suplicando, por ayuda. No te molestes, ya la soborné, con un gran sándwich de helado y permitiéndole acariciar a Swords durante 1 hora. Neo era justo ese tipo de persona, y su aparejo le venía de maravilla. Sí. Conozco a un par de personas.
Gente muy poderosa. Vendrán a por ti si no me sueltas ahora mismo, añadió Roman rápidamente, tras echar un vistazo rápido a sus pies. En el muelle. Ah, ¿sí? ¿Dónde están entonces? Si estuvieran aquí, ya me habría dado cuenta. Comillas ahí, por favor. Ruby lo había descubierto fácilmente. Con los últimos atracos de Roman, nadie poderoso era tan tonto como para asociarse con él, demasiada atención, como había dicho Junior. Hablando de eso, la razón por la que Ruby encontró su escondite se debía a él, como una especie de disculpa por haberle soltado el trabajo de Colmillo Blanco. Aunque le pagaron generosamente, con una bonificación. Junior en realidad no sabía que eran el Colmillo Blanco, así que podía perdonarlo. Roman, sin embargo, era harina de otro costal. Tras un par de segundos, Ruby sintió un toque en el hombro. Giró ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Neo había dejado de grabar y ahora la miraba con una sonrisa. En su mano derecha, le mostró a Ruby la pantalla de su pergamino, con una línea de texto. Bueno, creo que ya aprendió la lección. ¿También puede devolverte el favor con algo? Pregúntale por su nuevo bebé. Suspirando, Ruby también tenía algo que hacer esta noche, así que decidió terminarlo todo. Ordenando a Swords que se detuviera, colgó a Roman de las piernas justo delante de ella, quedando cara a cara con el ladrón. Su cabello estaba despeinado y completamente despeinado, como solía quejarse. Con una de sus garras en la frente, se lo levantó, bajó, para establecer contacto visual directo. Neo dice que tienes un nuevo bebé que puedo llevarme como compensación. ¿Qué es? De inmediato, Roman arrugó la cara. Comillas no. Cualquier cosa menos eso. Lo esperé un par de meses, lo necesito para mis operaciones aquí. Se interrumpió antes de poder decir nada, pero Ruby captó la idea. Comillas un vehículo. Dímelo ahora. Comillas ella hundió el dedo más profundamente en su cabeza por si acaso, lo que le provocó un grito. ¡Ay! Vale, está bien. Dios, pareces un usurero. Es un bullet flotante que tenemos para mis operaciones, pero puedes llevártelo cuando casi hayamos terminado aquí. ¿Dónde? Volviendo a mirar a Neo, la miró con incredulidad. Comillas Neo. ¿De verdad vas a dejar que se lleve algo por lo que nos hemos esforzado tanto? Neo había anticipado que él podría hacer una pregunta como esa, y por eso tenía algo en su pergamino listo para que él lo leyera en respuesta. A ti te gustó, a mí no. Además, te dije que involucrarla era mala idea. Cosechas lo que siembras. Gimiendo, Roman supo que se había quedado sin opciones y, bajo la intensa mirada de Ruby, cedió. Los chicos de hoy en día y sus apariencias, lo juro. Bien. No está con nosotros ahora mismo, volverá en 1 o 2 semanas, volverá en 3 y estará aquí esperándote. Ahora, suéltame. Ruby miró a Neo en busca de confirmación y asintió. Probablemente era gracioso que confiara en alguien como Neo, cruel y sádica como era, para cumplir su palabra por encima de alguien como Roman. Oh, en realidad, tenía todo el sentido ahora que lo pensaba. Sin embargo, había una última cosa que podía hacer. Dime, ¿sabes nadar? PSHHH, sí, claro, ¿qué clase de ladrón no puede? Oh, no. Ni se te ocurra. Chapoteo. Roman fue liberado sin contemplaciones en las aguas bajo él. Dada la poca profundidad, a Ruby no le preocupó que se lastimara. Con un suspiro, se dio unas palmaditas y se giró hacia el otro lado, de vuelta a Vale. Neo, sin embargo, la miró expectante, era una mirada a la que Ruby ya estaba acostumbrada. Lo siento, Neo. Esta noche no, tengo otras cosas que hacer. A veces, ella y Neo salían a dar paseos entusiastas, más o menos tranquilos. No por los desafortunados matones y pandillas con los que se topaban a menudo, pero en ese momento era su culpa por haberlos desafiado. Acosar a 2 chicas por la noche era algo que, al parecer, era propio de ser un matón en Vale. Neo frunció el ceño, pero asintió, entendiendo. Ruby pensó que sí. Mostró un nuevo texto en su pergamino. Bien, ¿qué tal tu encuentro con el legendario Tauro? ¿Estuvo a la altura de las expectativas? ¿Cómo lo supo? Ruby no se lo había contado a nadie, salvo a Junior y a las gemelas Malachite. Quizá los chismes llegaban lejos e incluso en el submundo criminal. No, exactamente. Demasiado aferrado a sus propias creencias, y no lo suficiente en la vida, al menos, así pensaba Ruby. Conocía a aquellos demasiado absorbidos por sus ideas, sus alianzas y demás. Como el cardenal de Libre, la idea a la que se dedicó era su fe, y sin embargo, su nación fue la que se dividió en 2. ¿Dónde estaban sus creencias cuando su hermana se rebeló? ¿Dónde estaba el Dios en el que tenía fe entonces?
Neo la miró enarcando una ceja. Ruby no esperaba que lo entendiera muy bien, y no le importó. En cambio, intentó acariciar a Schwartz, quien se escondía detrás de Ruby. Su enorme tamaño, casi el doble de alto que ella, no ayudaba, y hacía la escena bastante cómica. Ruby jamás se lo admitiría, pero le resultaba fácil estar con la criminal bajita y probablemente psicópata porque ella también era bajita. Todos en su casa bien podrían haber sido gigantes, así que encontrar a alguien de su misma altura, y mucho menos llevarse bien, era difícil. La próxima vez, lo prometo. Además, quizá quieras rescatar a Roman pronto. Todo el tiempo, de fondo, Roman lanzaba insultos y se quejaba de su estado actual. Comillas y mi ropa. Esta ropa es de marca, no aguanta bien el agua del mar. Recuerda lo que te digo, pequeña roja, algún día sabrás lo que se siente que tu ropa huela a algas. Ruby se fue poco después, pues no necesitaba oír el resto. Sin embargo, no todo era malo, en una semana, conseguiría algo para lo que llevaba mucho tiempo ahorrando, incluso gratis. Mientras salía del distrito portuario, Ruby estiró la espalda. Hacía tiempo que no iba al muelle de Vale, y con ella ya en el muelle, estaba a un paso de visitarla. Mejor hacerlo hoy, sobre todo antes de que la Sovereign tuviera la oportunidad de hablar con ella. Girándose hacia el Palacio Real, Ruby empezó a caminar hacia adelante, su destino era el único acorazado que quedaba en Vale Balean. El proceso de rescate de los barcos museo dependía a menudo de dos factores, la suerte y el valor histórico que tenían quienes los recordaban, en resumen, aún más suerte. Algunos barcos que sirvieron en todas las batallas solían estar demasiado dañados o no ser aptos para convertirse en barcos museo debido a su largo servicio, mientras que otros simplemente no conseguían los fondos para convertirlos en uno. La mayoría de los barcos terminaban en el desguace tras su servicio, era un destino que la mayoría entendía, por muy lamentable que fuera. Balean, sin embargo, escapó a ese destino. Lanzada en medio de la Gran Guerra, podría decirse que presenció tres eras distintas. Estuvo presente cuando el rey de Vale luchó contra los ejércitos mistralianos y mantellanos en los desiertos de Bakuo, cuando el rey de Vale dimitió y formó el primer consejo y, finalmente, cuando los Fauno obtuvieron sus, limitados, derechos como ciudadanos. Todo esto fue presenciado por ella, y eso fue todo, solo presenciado por su forma, su espíritu. De madrugada, Balean volvió a observar la tranquila costa frente a ella. Desde que se convirtió en barco museo al final de las guerras por los derechos de los faunos, se había topado con su mayor enemigo, el aburrimiento. Mientras se arreglaba el pelo blanco grisáceo, cuando no había visitas, Balean solo se aseguraba de que su vestido estuviera impecable. Puede que ya no estuviera en activo en la armada, pero aún se mantenía fiel a los estándares que antaño tenía. Era una lástima que los barcos más nuevos no parecieran compartir su opinión. Ahora solo la llamaban abuela, como los mocosos que eran, Bonjour, Grand-Mère, Afaisait Longtemps. Y también estaba esta nueva criatura. La nave más reciente que Balean conoce hasta ahora es la más parecida. Todas las naves nuevas que conocía eran aquellas que ya no tenían artillería naval como armamento principal, sino que usaban armas modernas como misiles y otras sofisticadas armas atlesianas. En cambio, la nave que estaba ahora detrás de ella era exactamente igual, solo que mucho más grande, y tenía cañones principales un par de pulgadas más grandes que los suyos. Después de todo, cañones de 30 centímetros contra 45 centímetros no eran exactamente lo mismo. Comillas y nadie le ha inculcado la frase respeta a tus mayores, señorita Rose. Balean miró a su invitada encubierta, aún llevaba puesto ese ridículo atuendo. ¿Qué pasó con vestirse con remilgo y decoro? Esos jóvenes de hoy en día no tenían ni idea de lo que era el estilo si la moda moderna era así. Mi padre sí. Pero todos te llaman así que simplemente sigo las normas de estas tierras. Seguramente no la llaman abuela todo el tiempo. Ejen, con un tic en el ojo izquierdo, Balean se tranquilizó mientras su invitada continuaba. Pero necesito algo, de orientación. Comillas ¿sí? ¿Vienes aquí en busca de orientación? Es raro verlo, pero quizás pueda ayudarte en estos asuntos. Ven, déjame compartir contigo mi sabiduría. Que Ruby Rose acudiera a ella en busca de orientación era poco común, lo que significaba que se metía en algo que no podía controlar. En momentos como estos, era responsabilidad de los superiores guiar a los jóvenes de vuelta al camino correcto, y también era su forma de no volverse loca de aburrimiento. Se adentró más en su nave, y Ruby la siguió poco después. Fuera lo que fuese, seguro que sería una historia digna de recordar. Fin de capítulo.
Ruby recordó la primera vez que conoció a Balean. Aún con la noticia de la desaparición de su madre, su padre intentó distraer a la familia llevándolos a Vale. Para entonces, ya se había criado completamente en Patch, y rara vez salía. Sin embargo, también fue después de que acabara de despertar, lo que significa que Ruby aún se estaba adaptando a su nuevo equipo y recuerdos. Introducir todo un cáncer de recuerdos y poderes aparentemente podía provocar una crisis existencial en una niña de 5 años. Aunque su padre nunca lo mencionó después, en aquel momento estaba considerando seriamente llevar a Ruby a un terapeuta o un psiquiatra debido a su repentino cambio de humor. Según una conversación que escuchó a escondidas mientras él estaba en el pergamino con el tío Crow, el viaje a Vale tenía como objetivo ver si Ruby volvía a ser la misma de antes, mucho más alegre. Obviamente, eso no funcionó, como lo demostraba su personalidad actual. Sin embargo, ese viaje no fue del todo inútil, pues una de las atracciones a las que su padre las llevó a ella y a Ian fue Balean, una popular atracción turística. A decir verdad, funcionó un poco para distraerla, pues al menos veía algo familiar, en una extraña sensación de déjà vu. Mientras la joven Ruby subía las escaleras hacia la cubierta de Balean, fue cuando se conocieron. El acorazado se alzaba en lo alto de las escaleras, mirando con total confusión al niño de 5 años que ella también percibía como un barco, y Ruby le devolvió la mirada con los ojos muy abiertos. Desde entonces, como dicen, es historia. Y eso es todo. Ruby se recostó en un sofá en la sala de oficiales. Debo decir que últimamente pareces encontrarte en situaciones extraordinarias constantemente. ¿Alguna vez has considerado ser una chica normal? Balean tenía una expresión de indiferencia inusual al terminar de escuchar la explicación de Ruby sobre lo sucedido. Conocía sus hazañas como contrabandista, pero ahora que se involucraba en asuntos mucho más complejos, una nueva perspectiva le venía bien. Sabes que eso no es posible, no para alguien como yo, no era exactamente humana. Además, ¿que se consideraba normal para Kansen? ¿Y los Kansen del mundo de donde dices que heredaste tus poderes? ¿Acaso no tenían las mismas esperanzas y sueños que cualquier otro? ¿Qué hay de Ulrich, el Kansen sangre de hierro del que tienes recuerdos? Esa pregunta volvía a surgir. Durante un tiempo, sobre todo después del despertar, se consideró Ulrich von Uchten en lugar de Ruby Rose. Quizás simplemente fue una forma de manejar esos recuerdos en aquel momento, y finalmente lo superó. Aunque la pregunta que evitó durante la mayor parte de su vida desde entonces permaneció en su mente. ¿Por qué obtuvo los recuerdos de Ulrich von Uchten? ¿Reencarnación? Imposible, pues no creía en la existencia de los divinos, a diferencia de la ortodoxia y el imperio Sakura. ¿Manipulación de sirenas? En un mundo donde no había rastro de ellas ni de la existencia de Kansen ni de cubos de sabiduría, eso era muy improbable. Aunque ambas eran comunes en medio del asedio de la humanidad, solo que, afortunadamente, los Grimm no eran expertos en tecnología. Años de reflexión y exploración de los recuerdos de Ulrich no revelaron nada. En algún momento, simplemente se desvanecieron, sin afectar realmente su vida, hasta ahora. Bien, parece que necesitas más tiempo para darme una respuesta. Siguiendo adelante, no me sorprenden tus vínculos mantellanos, aunque no esperaba que fueras un noble. Ruby rió alegremente al oírla terminar. Los nobles ya no existen. Comillas, ¿no es así? Recibo visitas de quienes expresan un sentimiento muy diferente todo el tiempo, se refería a los monárquicos que aún existían en muchos reinos. Eran el tipo de personas que culpaban a los nuevos de los problemas modernos y deseaban regresar a algún ideal nostálgico del pasado. De cuando Vale era un verdadero reino y todo eso. Una hija pródiga, la última heredera de una casa noble, antaño grande, pero ahora misteriosamente caída. El tono que Balean usó para describir su situación le provocó un escalofrío. De joven, Ruby solía escabullirse y navegar para ver a Balean por las noches, quien a menudo le contaba historias de sus días de gloria. Probablemente fue entonces cuando empezó a llamar a su abuela, y lo conserva incluso ahora por sentimentalismo. Y también para fastidiarla, claro. Lo hace sonar como si fuera una princesa de cuento de hadas. ¿Quién dice que no lo eres? Tú mismo lo dijiste, la familia von Gausen fue en su día la más influyente de todo Mantle. Pero a ti no te importan esas cosas, ¿verdad? Lo único que me importa es descubrir quién era mi madre, ese era el objetivo, y Ruby nunca lo había perdido de vista. Balean no pareció contenta con la respuesta, pero no insistió más. En cambio, el tema volvió a cambiar, y se centró en la razón principal por la que Ruby la había buscado esa noche. Y
Fauno, Adán Tauro, quería contar con tus servicios. Ruby se removió en el sofá, recordando la, sin duda, complicada relación de Balean con los Fauno. Si bien había bombardeado muchos fuertes Fauno durante la guerra, sabía que no había animosidad persistente, así que seguir su consejo sobre cómo lidiar con alguien como Tauro si volvía a aparecer era algo que deseaba. No me opongo a los ideales del colmillo blanco, pero ambos sabemos que los ideales difieren de la realidad. Lo más importante con lo que ella y Balean se identificaban era con servir a una nación, sin importar la forma. Ulrich servía a Sangre de Hierro, y por delegación a su Kaiser, mientras que Balean servía al rey de Vale. Ambos compartían ideales únicos, pero al mismo tiempo, sabían que mantenerlos no encajaba con la realidad. Sea como sea, una parte de mí no puede evitar pensar que somos los responsables de la existencia de gente como Tauro. La Gran Guerra terminó, pero sentó las bases para la revolución de los derechos de los faunos y todo lo que vino después. Pero me estoy desviando del tema, no viniste aquí por política, viniste aquí por soluciones prácticas. Si vas a sugerirme que bombardee su campamento, por favor no lo hagas. Comillas ja, era medio en broma. Balean tenía tendencia a sugerir soluciones completamente anticuadas. Como cuando sugirió que retara a un abusador de su escuela a un duelo para resolver sus diferencias hace unos años. Bromas aparte, no veo ninguna necesidad de que actúes por ahora. No veas el mal ni hables mal de él. Mientras no lo busques, no creo que vuelva a molestarte. Ruby levantó una ceja, parecía demasiado bueno para ser verdad, lo que provocó que Balean diera más detalles. Por lo que has descrito, es un hombre que lleva las cosas al extremo, sí, pero tampoco es un animal salvaje, perdón, una persona. Es calculador, y has dejado muy claro que no tienes ningún deseo de unirte a su cruzada. Comillas así sin más. No hago nada y sigo con mi negocio. Así es. Claro, te recomiendo que hagas otras cosas y mantengas un perfil bajo por un tiempo. Solo te descubrió por los servicios ilícitos que realizas, así que quizás si no haces tantos, tu nombre desaparecerá de su memoria. En otras palabras, solo descubrió a Ruby por su reputación de contrabandista. Lo que Balean quería decir era que si se mantenía discreta un tiempo, la atención extra sobre ella podría desaparecer, dejándola libre para continuar más adelante sin meterse en situaciones similares. No era mala idea, una parte de ella se sentía indignada por no haberlo considerado. Entonces, hago algo más mientras mantengo un perfil bajo. Bueno, te recomendaría que hicieras cosas como ver a tus amigos del colegio, o cosas que hace una quinceañera en esta época. ¿No te gusta publicar fotos tuyas en el aire? ¿Qué? ¿Cómo te refieres a la red de pergaminos? Comillas así se llama. Usas tu pergamino para enviar imágenes, y este las envía por el aire a otros pergaminos, ¿verdad? Ruby quiso decir algo, pero recordó que el Balean no había recibido ninguna modificación ni llevaba décadas en servicio. Mejor asentir por ahora. Además, ¿tienes amigos en la escuela? No. Seguro que puedes aprovechar el tiempo que dedicas al contrabando por la noche para pasar el rato, como dicen, hasta la madrugada. ¿No te parece algo que te ilusiona? De nuevo, Ruby no dijo nada, esta vez jugueteando inconscientemente con el sofá mientras apartaba la mirada del viejo acorazado. Por desgracia para ella, Balean comprendió al instante por qué apartaba la mirada, basándose en conversaciones anteriores. Como ya veo. ¿Sigues teniendo problemas para encontrar amigos en la escuela? Ruby quiso replicar, pero el hecho de que fuera cierto le impidió hablar. Tengo algunos amigos. 2 gemelas prostitutas del club que frecuentas y una enana sociópata criminal no son amigos normales, señorita Rose. Bueno, no fue tan malo, Napolitan no era un asesino la mayor parte del tiempo. Al menos, no cuando salen a pasear de noche, los entusiastas. Vamos a hablar de esto y no te irás hasta que entiendas por qué. Encogiéndose, Ruby se había metido en lo único que no le gustaba de Balean. Solía sermonear a quienes hacían algo mal, y lo peor era que cada palabra, frase o punto que mencionaba era correcto de alguna manera. Pasaría un tiempo antes de que pudiera regresar con Patch. En cuanto a las noches en Beacon, Glinda podía decir con sinceridad que había habido peores. Claro, el ambiente bullicioso de la academia, al ser donde se entrenaban los futuros cazadores, hacía que se deshilachara mucho antes que sus compañeros. Pero eso no era nada comparado con la cantidad de problemas que tenía que afrontar siendo simplemente administradora. Aunque qué clase de administradora también tenía que ser guardia de seguridad a tiempo parcial.
Uno de estos días debería exigirle a Ozpin un aumento y más días de vacaciones, al diablo con ese grupo mágico secreto. Mientras se preparaba para regresar a sus aposentos, notó que la oficina de Ozpin seguía encendida incluso a altas horas de la noche. Curioso, pues casi nunca trabajaba tan tarde, y aunque estuviera presente, no estaría en su oficina. Decidida a saciar su curiosidad, Glinda se dirigió a la oficina. Al salir del ascensor al llegar al último piso, vio que Ozpin no estaba en su escritorio, sino que contemplaba los terrenos de la academia, con dos manos sujetando su bastón característico a la espalda. Esto solo significaba una cosa, estaba preocupado. Glinda, supongo que trabajarás hasta tarde, ¿no? Estaba a punto de jubilarme, pero vi que las luces de tu oficina seguían encendidas. ¿Hay algo que deba saber? Ozpin tenía muchos secretos, algunos de los cuales ni siquiera Glinda conocía por seguridad. Era muy probable que preguntarle resultara en respuestas vagas y crípticas, pero esta vez dio respuestas sencillas, para su gran alivio. Al menos le ahorró el dolor de cabeza de intentar descifrar lo que quería decir. Acabo de salir de una reunión con el almirante Louverture. Apuesto a que tenemos otra pista sobre nuestra misteriosa Uten. Esta imagen es de una patrulla de la Guardia Costera de hace algún tiempo. De regreso a su escritorio, Ozpin pulsó algunos botones, lo que le permitió ver una imagen holográfica. A medida que se acercaba, la imagen oscura y borrosa se hacía cada vez más nítida. A pesar de la oscuridad total del fondo, lo que supuso que eran reflectores iluminaban una enorme estructura de acero. Lo más parecido que podía describir a Baleán, el barco museo en el paseo marítimo de Vale. Podría aventurar que era similar, ya que también era un acorazado, solo que el de la imagen parecía más grande, mucho más grande que Baleán. Parece que los rumores sobre un acorazado fantasma están mucho más fundamentados de lo que se creía inicialmente, bromeó Ozpin, lo que provocó que Glinda se frotara la cabeza intentando comprenderlo. Comillas que, pero, ¿cómo? Ni siquiera. Lo que es aún más interesante es que la Guardia Costera ha examinado minuciosamente todos los acorazados construidos en la historia de Remnants, y no se parece a ninguno de ellos. Aferrándose a un clavo ardiendo, Glinda propuso una idea al azar, aunque era la única que le parecía lógica. Comillas, ¿crees que ella es la responsable? Ozpin negó con la cabeza inmediatamente, evidentemente ya había considerado la posibilidad. No, esto no encaja con sus métodos ni la beneficia de ninguna manera significativa. A menos que los Grimm se hayan vuelto expertos en tecnología naval y construcción naval. Dejando de lado la idea de que Grimm tripulara barcos y actuara como piratas en los mares de Remnants, significaba que había un tercero desconocido con suficientes recursos para construir y mantener un acorazado como ese, con la posibilidad de más. Creo que es hora de incluir a James en esta investigación. A pesar de lo que piensen de él, es quien mejor conoce estos asuntos, y sus recursos podrían ser necesarios si alguna vez queremos resolver este misterio. A decir verdad, Glinda quiso objetar. Si bien James podía recurrir a los recursos del ejército de Atlas en su investigación, también estaba el hecho de que él era James Ironwood. La discreción era algo en lo que no creía, o al menos, no le gustaba practicar. Claro, no siempre fue así, pero aquello ya había pasado hace tanto tiempo. Pensé que querías hablar con quien sea ese Uten, quien trajo a James a este mayo. Lo entiendo, Glinda. Me aseguraré de que sepa que necesitamos aliados, no enemigos. Lo que no se dijo fue cómo podrían convencer a Uten de ser un aliado desde el principio. Sin embargo, con James sabía que había un tercero desconocido con suficientes recursos para construir y mantener un acorazado como ese, con la posibilidad de más. Creo que es hora de incluir a James en esta investigación. A pesar de lo que piensen de él, es quien mejor conoce estos asuntos, y sus recursos podrían ser necesarios si alguna vez queremos resolver este misterio. A decir verdad, Glinda quiso objetar. Si bien James podía recurrir a los recursos del ejército de Atlas en su investigación, también estaba el hecho de que él era James Ironwood. La discreción era algo en lo que no creía, o al menos, no le gustaba practicar. Claro, no siempre fue así, pero aquello ya había pasado hace tanto tiempo. Pensé que querías hablar con quien sea ese Uten, quien trajo a James a este mayo. Lo entiendo, Glinda. Me aseguraré de que sepa que necesitamos aliados, no enemigos. Lo que no se dijo fue cómo podrían convencer a Uten de ser un aliado desde el principio. Sin embargo, con James involucrado, de lo único que estaba segura era de que podría terminar amistosamente o en una batalla naval sin precedentes desde la Gran Guerra. Fin de capítulo.